estar a sus pies. Y un aplauso por ella. Gracias, hermanos, por dirigirnos en la alabanza a nuestro Dios. Decía uno de esos cantos: esfuérzate, ¿y qué? Sé valiente, levántate y predica. La mies está lista, los obreros son pocos. No hay manera de recoger una mies si no hay obreros. No hay manera de alcanzar a las almas si no hay quien predique. Como dice la Escritura, ¿y cómo van a creer en aquel del cual no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo les predicarán si no son enviados o si no van al campo a predicar? Romanos capítulo 1, verso 1 al 17. Quizás la mayor debilidad de las iglesias de nuestro tiempo es el evangelismo. 95% de los cristianos nunca han ganado un alma para Cristo. 95%. Las iglesias, en lugar de estar creciendo, están disminuyendo. Los miembros quieren que las iglesias crezcan, pero ¿cómo van a crecer si no hay quien predique? Porque el verdadero crecimiento de la iglesia no consiste en traer más personas a la iglesia, sino en traer más almas a los pies de Cristo. Y muchas de las que están, entre comillas, creciendo, están creciendo por transferencia. Miembros de una iglesia pasándose a otra iglesia. Pero el verdadero crecimiento sucede cuando las almas son alcanzadas con el evangelio de Cristo Jesús. En su carta a los romanos, Pablo, el gran evangelista, nos da 5 razones por las cuales debemos predicar el evangelio. Vamos a ver qué nos dice Pablo. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él ya había prometido por medio de sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, que nació de la descendencia de David según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con poder, conforme al Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo. Amén. Es su Señor. Por medio de quien hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles, por amor a su nombre, entre los cuales estáis también vosotros, llamados de Jesucristo. A todos los amados de Dios que están en Roma, llamados a ser santos, gracia a vosotros y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En primer lugar, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo por todos vosotros, porque por todo el mundo se habla de vuestra fe. Pues Dios, a quien sirvo en mi espíritu en la predicación del evangelio, me es testigo de cómo sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, implorando que ahora, al fin, por la voluntad de Dios, logre ir a vosotros, porque anhelo veros para impartiros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados, es decir,
para que cuando esté entre vosotros nos confortemos mutuamente, cada uno por la fe del otro, tanto la vuestra como la mía. Y no quiero que ignoréis, hermanos, que con frecuencia he hecho planes para ir a visitaros y hasta ahora me he visto impedido, a fin de obtener algún fruto también entre vosotros, así como entre los demás gentiles. Tengo obligación tanto para con los griegos como para con los bárbaros, para con los sabios como para con los ignorantes. Así que, por mi parte, ansioso estoy de anunciar el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Vamos a orar. Padre, mi Dios, Señor, gracias, porque un día alguien se tomó el trabajo de llevarnos a nosotros las buenas nuevas, y así fue como te conocimos, Señor. Pero por favor, Padre, haznos entender la gran obligación puesta sobre nuestros hombros, de que así como alguien nos habló, nosotros también vayamos y le hablemos a otros, Señor. Danos el valor, danos la fortaleza, como dice ese canto, para levantarnos y predicar tu santo evangelio, Señor, a aquellos que están en necesidad espiritual. Te ruego, Señor, que pongas una carga en nuestro corazón, que no nos dejes estar en paz hasta que estemos abriendo nuestros labios para compartir las buenas nuevas de salvación con aquellos que no te conocen, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Como dije, 5 razones que el apóstol Pablo nos da para predicar el evangelio. La primera razón la encontramos en el verso 5. Vaya al verso 5, por favor. De Jesucristo hemos recibido 2 cosas: la gracia y el apostolado. ¿Para qué? Para promover la obediencia a la fe. Y esas 2 palabritas, gracia y apostolado, me llaman la atención. Porque nosotros tenemos que entender que hemos recibido un llamado de Jesucristo a predicar el evangelio. Usted lo ha recibido, yo lo he recibido. Dios no salva a nadie para ponerlo de decoración en la iglesia. Dios no salva a nadie para ponerlo de decoración en la iglesia. Dios lo salva para que se convierta en un siervo útil en la mano de Jesucristo, y en este caso para que lleve el evangelio. La salvación viene por gracia, ¿no? Ninguno de nosotros la merece. Pero con la salvación viene el apostolado. Y cuando digo el apostolado no quiere decir como estos que andan por ahí que se llaman a sí mismos apóstoles. Todos hemos recibido el apostolado. El apostolado quiere decir un llamado del Señor a ser representantes de Él. Vayan y represéntenme. Es un llamado a ser enviados en el nombre de Jesucristo. Hemos recibido gracia y apostolado para ser sus enviados y sus mensajeros. Ese es el llamado que el Señor nos ha hecho. El trabajo de un apóstol podría resumirse en las mismas palabras que el Señor Jesucristo dio a sus primeros discípulos. No era una posición, era una tarea. Cuando llama a Pedro y a Andrés, a Jacobo y a Juan,
junto al agua de Galilea, hombres sin mucha educación, hombres que se dedicaban a la pesca, pero que de ese momento en adelante se iban a convertir en llamados o hasta cierto punto apóstoles de Jesucristo. ¿Qué es lo que les dice el Señor? Que vio a dos hermanos, Simón y Andrés, echando una red al mar porque eran pescadores, y les dijo: seguidme y yo os haré pescadores de hombres. Un cambio de oficio, un cambio de llamado. Y yo no estoy diciendo que ellos nunca más volvieron a pescar, pero el Señor estaba llamándolos a una misión especial. Vayan y pesquen hombres. Ese es el apostolado, hermanos. Los estoy enviando a que alcancen a las almas para Jesucristo. Jesús vino a este mundo principalmente a dar su vida en la cruz, pero también vino a predicar. Aún a los discípulos les dijo: vayan a las aldeas y preparen, porque es necesario que vaya y predique allí. He venido a predicar las buenas nuevas de salvación. Entonces no solamente vino a morir, pero a sus discípulos en Juan capítulo 20 les dice: así como el Padre me envió, yo también os envío. Ahora, yo no creo que Jesucristo está diciendo ahí: así como el Padre me mandó a morir en la cruz, así los estoy enviando a ustedes. No creo que se refiera a eso. Pero así como el Padre me envió a predicar las buenas nuevas de salvación, así los estoy enviando yo a ustedes también. Ese es el apostolado. La palabra apóstol significa enviado. Y aquí todos somos apóstoles. El llamado a la predicación del evangelio, hermanos, no es exclusivo de pastores. No es exclusivo de diáconos y maestros. Es un llamado general a todos aquellos que llaman a Jesucristo mi Señor. Aquellos que dicen creer en Él. Aquellos que han recibido la gracia, han recibido también el apostolado. Entonces yo te pregunto a ti: ¿has creído tú en Jesucristo? ¿Has creído en Jesucristo? Porque si has creído, hay una gran implicación ahí. Has recibido su gracia. Y si has recibido su gracia, has recibido también un llamado a predicar el evangelio. Te vuelvo a preguntar: ¿has creído en Jesucristo? Amén. Estás predicando el evangelio. Porque van de la mano, la gracia y el apostolado van de la mano. Pero la realidad es esta, hermanos. ¿Cuánta gente no dice, del 95% que mencioné, que nunca han ganado un alma para Cristo? Si tú les preguntas: ¿tú crees en Jesucristo?, te van a decir que sí. Si les preguntas: ¿has recibido la gracia de Jesucristo?, te van a decir que sí. Pero si les preguntas: ¿has recibido el apostolado? Ah, no, ese es el trabajo del pastor. No, ese es el trabajo de los diáconos. Si tú dices que has creído en Jesucristo, también has recibido el llamado a llevar las buenas nuevas de salvación. Qué triste ver cuántos cristianos que dicen que aman a Jesús, pero nunca hablan de Él. Yo a todo el mundo le hablo de mi esposa. Hoy tuve 10 días para poder compartir con muchas personas acerca de mi esposa, porque me preguntaban: ¿y por qué viene solo? Pero ¿por qué me deleito en hablar de mi esposa? ¿Porque es perfecta? No. ¿Porque está bonita? No.
Sí está bonita, pero no es por eso que hablo de ella. ¿Por qué hablo de ella? Porque la amo. Es ahí la respuesta. Entonces, ¿cómo puedo yo decir que amo a Jesucristo y nunca hablo de Jesucristo? Es una contradicción, ¿no? ¿Cuántos de ustedes tienen una foto de su esposa en su teléfono? ¿Solo yo? Hoy van a dormir en el suelo. Yo tengo una foto de mi esposa en mi teléfono para poder mostrarlas y expresar que yo la amo. Ahora, obviamente no vas a tener una foto de Jesucristo, pero si le amas, vas a hablar de Él. No te puedes quedar callado. Al final del Evangelio de Juan, el Señor Jesucristo tiene una conversación con Pedro. Y Pedro, el Señor le pregunta a Pedro, Pedro, ¿me amas más que estos? ¿Recuerdan? Y Pedro responde, Señor, tú sabes que te quiero. Pero fíjate la pregunta, ¿me amas más que estos? Si Jesucristo te la preguntara a ti, Consuelo, ¿me amas más que estos? Antonio, ¿me amas más que estos? ¿Cómo responderías? Y Pedro responde, pues Señor, tú sabes que yo te quiero. El Señor le responde, apacienta mis corderos. Y luego le vuelve a preguntar por segunda vez, Pedro, ¿me amas? Y Pedro responde, Señor, te quiero. Apacienta mis ovejas. O alimenta mis ovejas. Y luego la tercera vez, el Señor vuelve a preguntar, Pedro, ¿me amas? Y Pedro como que agarra la idea, porque ¿por qué me pregunta 3 veces? Porque ya 2 veces él ha respondido, te quiero. Y te quiero no es lo mismo que amar. Y ese es el problema con muchos cristianos, hermanos, que quieren a Jesús pero no lo aman, porque si lo amaran, hablaran de Él constantemente. Y le vuelve a preguntar por tercera vez, ¿me amas? Y Pedro responde, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes todas las cosas. Tú sabes que te quiero. Y el Señor le dice, apacienta o alimenta mis ovejas. Y ese es exactamente el mismo problema con muchos cristianos. Están diciendo que le aman cuando en realidad solamente le quieren. Solamente le quieren. Un amor inferior, un amor diferente, un amor sin sacrificio y sin entrega. Un te quiero, no un te amo. Porque si le amaran, no pararían de hablar de Él. No pararían. La verdad es de que hay otra razón. ¿Lo amamos o lo predicamos si lo amamos? Dice el verso 5. Por medio de quien hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles por amor a su nombre. Promover la obediencia a la fe. ¿Qué es eso, hermanos? ¿No es eso el Evangelio? No, el Evangelio es aquel que dice, si confiesas a Jesús por
Señor? O sea, si te sometes al Señor o lo declaras tu Señor, serás salvo. A veces no lo amamos lo suficiente. Estamos conformes con quererlo. Tercera razón, verso 9. Pues Dios, a quien sirvo en mi espíritu en la predicación del evangelio de su Hijo. Entonces, lo debemos de predicar porque hemos sido llamados. Lo debemos de predicar porque decimos que le amamos. Y lo debemos de predicar porque cuando lo predicamos estamos sirviendo a Dios. Pablo lo dice claramente, a quien sirvo en mi espíritu en la predicación del evangelio. El Señor había hablado de la venida de su espíritu. Les había dicho, les conviene que yo me vaya. Porque si yo no me voy, el Espíritu no va a venir. Yo les voy a enviar al Espíritu. Quédense en Jerusalén y esperen la promesa, la venida del Espíritu. Pero cuando le dijo quédense en Jerusalén, o el Espíritu va a venir, no le dijo el Espíritu va a venir para que ustedes puedan servirme como maestros de escuela dominical. No le dijo el Espíritu va a venir para que ustedes me puedan servir como ujieres en la iglesia. No les dijo el Espíritu va a venir para que ustedes me puedan servir como diáconos en la iglesia. No les dijo el Espíritu va a venir para que me puedan servir en la música en la iglesia. No les dijo el Espíritu va a venir para que me puedan servir cocinando ahí en la cocina. Que no estoy diciendo que sea algo malo. Pero Dios te ha dado el Espíritu con un propósito. Cuando venga el Espíritu de poder, me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último rincón de la tierra. El Espíritu nos capacita para otras cosas, yo no digo que no. Yo no digo que no estás haciendo bien en servir en la iglesia, pero ¿tú crees que eso es lo que más le deleita a Jesús? ¿El saber que qué bien cocinas? ¿O que qué bien cantas? ¿Qué crees tú? Me seréis testigos. Testificaréis de mí, aquí, allá y más allá. Y cuando el Señor te ve predicando a aquel a quien tú dices amar, debe haber un deleite en su corazón. ¿O no? Déjame preguntarte. ¿Qué crees tú que agrada más al Señor? ¿Que toques la guitarra o que prediques su evangelio? ¿Que barras la iglesia o que prediques el evangelio? Porque nadie se salva por medio de que tú lo recibes en la puerta. Porque nadie se salva por medio de que qué bonito cantamos. Al Señor le agrada que te armes de valor, que te esfuerces, que seas valiente, que te levantes y prediques. Que prediques el evangelio de Cristo Jesús. Cuando somos testigos de Él, eso es lo que estamos haciendo, predicando las buenas nuevas de salvación por medio de la fe en su Hijo. Se dice que un ateo
asistía a una iglesia. Y el pastor lo sabía. Y el pastor diseñó una serie de sermones dirigidos precisamente a ese ateo. Finalmente el ateo se convirtió. Y le preguntó un día el pastor, ¿cuál de esos sermones fue el que te hizo venir a Jesucristo? Y el ateo respondió, ninguno. Sino que un día al salir de la iglesia, una señora pobre se iba a caer y yo la ayudé. Y ella me dio las gracias y me dijo, ¿amas tú a nuestro Salvador? Y las palabras de esa mujer, dice, fueron las que llegaron a mi corazón. Yo podría predicarte un montón de sermones apologéticos, pero la apologética no salva a nadie. Dios no ha escogido la apologética como el medio de salvación. Dios ha escogido la locura de la predicación. El Evangelio de Jesucristo. Deberíamos de estar como esa mujer, presentando a nuestro Señor. Sabemos que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si no se salvan por el servicio en la cocina, el servicio en la puerta, el servicio en la música, ¿no se te hace más lógico pensar que deleitará más a Jesucristo que prediques el Evangelio a que hagas cualquier otra cosa? ¿No se te hace lógico? Porque nadie se arrepiente por una canción, sino que cuando el Espíritu, por medio del mensaje del Evangelio, penetra el corazón de la persona y lo quiebra. Ahí es donde la persona se salva. Necesitamos armarnos de valor para predicar el Evangelio. Y luego en el verso 14 nos da otra razón. ¿Cuántas razones te he dado hasta el momento? ¿Has sido llamado al apostolado? Sí. ¿Cuál otra? ¿Amas a Jesucristo? Sí. ¿Le sirves? ¿Le sirves? Sí, sí. No, cuando predicas el Evangelio estás sirviendo a Jesucristo. Y la cuarta se encuentra en el verso 14. Parecería una contradicción, pero no lo es. Mira lo que dice el verso 14. Tengo obligación. Bueno, ¿es por amor o es por obligación? Las dos cosas. Tengo obligación tanto para con los griegos como para con los bárbaros, para con los sabios como para con los ignorantes. Tengo obligación. Esa palabra usada ahí quiere decir alguien que está obligado a hacer algo. Alguien que está obligado a hacer algo. Y la predicación del Evangelio es una obligación para aquellos a quien Cristo ha amado. Dice Primera de Corintios, el mismo Pablo, diciéndole a los corintios, porque si predico el Evangelio, no tengo nada de qué gloriarme, pues estoy bajo el deber, el tengo que, el deber de hacerlo. Pues hay de mí si no predico el Evangelio, porque si lo hago voluntariamente, tengo recompensa, pero si lo hago en contra de la voluntad, el encargo se me ha confiado. Resúmeme ese verso. Resúmemelo.
¿Debo predicar el evangelio si tengo ganas o si no tengo ganas? ¿O no dice eso? Es una obligación que se me ha sido impuesta, porque en el momento que recibiste a Jesucristo, recibiste el apostolado, y con el apostolado esa obligación de llevar el evangelio a las criaturas. El verso anterior decía por amor. Sí, es cierto, por amor. Pero Jesús mismo dijo, si me amáis, guarda mis mandamientos. En esto sabrán que sois mis discípulos, si hacéis lo que yo os mando. Entonces, la predicación del evangelio es nuestra obligación. Hay otra versión que dice, soy deudor. Reina Valera, creo, antigua. Creo que dice, soy deudor. Pero esa es una deuda de gratitud. Una deuda de amor. Por el amor que hemos recibido del Señor Jesucristo. Nos sentimos obligados y deudores delante de Él. Y aunque es una obligación, es el mismo amor de Jesucristo el que nos motiva, el que nos apremia, el que nos obliga para predicarlo. Y Pablo había entendido eso. Porque Pablo lo afirma cuando dice a 2 de Corintios 5:14, porque el amor de Cristo nos apremia, nos impulsa, nos motiva, nos obliga, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos, por consiguiente, todos murieron. ¿Cómo puedes decir que amas a Jesucristo y no tener ese impulso, esa motivación para la predicación del evangelio, hermano? ¿Cómo? Si el mismo amor de Cristo es el que te empuja a predicarlo. Como dije, Jesús dijo, si me amáis, guarda mis mandamientos. Y uno de esos mandamientos es ir y predicar el evangelio a toda criatura. Ir y hacer discípulos de todas las naciones. O sea que el amor nos lleva a la obediencia. El amor hace que la obediencia sea un gozo para hacer la voluntad de aquel al que queremos complacer. No es una carga, aunque a veces nos quita la fuerza. Cada privilegio de servicio, el amor lo captura. El amor nos hace leales y nos da alegría para ir o para hacer. Un deseo de defender un nombre o una causa. El amor quita el aburrimiento del trabajo común. No pide riquezas, recompensas ni aplausos. El amor nos da la satisfacción en nuestra tarea. Nos da riqueza en aprender las lecciones del corazón. El amor derrama una luz de gloria en nuestro esfuerzo. Y nos alegra humildemente el saber que tenemos parte en ello. El amor nos hace escoger la voluntad de Dios para llevar a cabo sus mandados y proclamar su verdad. Y le da a nuestros corazones una canción rítmica y deseosa. Nuestros pies calzados con las alas incansables de juventud. Pablo está expresando a esos hermanos, tengo el deseo, tengo el anhelo, estoy deseoso de cumplir con mi responsabilidad de predicar el evangelio entre ustedes. Verso 15. Así que por mi parte, ansioso estoy de anunciar el evangelio también a vosotros
que estáis en Roma. Veo ahí a un Pablo hambriento por almas perdidas, deseoso de predicar el evangelio. ¿Estás tú igual de deseoso? ¿Tienes realmente esa hambre, esa sed de necesito predicarle a alguien? ¿Reconoces tu obligación? Es la última razón. Predicamos porque el evangelio no es algo de lo que tengamos que avergonzarnos. Versos 16 y 17. Porque no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, porque como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Una de las principales razones por las cuales la mayoría de creyentes no predican el evangelio es vergüenza. Es que me da pena. Me da vergüenza. No hay razón de que te dé vergüenza. Vergüenza nos debería dar el no predicarlo. Vergüenza nos deberían dar nuestros pecados, no el evangelio. ¿Cómo podemos avergonzarnos de aquello que ahí se le llama el poder de Dios para salvación al que cree? No podemos. Ese poder que no discrimina, que alcanza al judío como al gentil, que alcanza al gringo como al hispano. Ese poder que alcanza al viejo como al joven, al inteligente como el que todavía le falta un poquito, a niños y a viejos. ¿Cómo nos podemos avergonzar de ese poder? Educados y no educados. Todos son alcanzados con el mismo evangelio. Le plació a Dios hacer que el evangelio sea el medio por el cual trae salvación a los perdidos. No hay otro medio en la Escritura. Jesucristo pagó en la cruz, derramó su sangre. Pero si no responden al evangelio, si no se les predique el evangelio, porque las buenas nuevas de salvación es precisamente eso. Vas para el infierno, pero Cristo pagó por ti en la cruz del Calvario. A Dios le plació establecer que el evangelio fuera el medio para atraer a las personas a la fe en Cristo. ¿Cómo podemos avergonzarnos del evangelio cuando es a través del evangelio, dice ese verso, que Dios revela su justicia? Hablamos de otras cosas, menos de Cristo. ¿Nos da vergüenza hablar de religión y de Cristo? Pero no nos da vergüenza hablar de fútbol. No nos da vergüenza hablar de béisbol. No nos da vergüenza hablar de las novelas. No nos da vergüenza hablar de política. ¿Por qué entonces nos va a dar vergüenza hablar del evangelio? No hay razón. ¿Quién está interesado en que tú no prediques el evangelio? El diablo. El diablo. El diablo sutilmente se mete a la vida de los cristianos y los convierte en mudos y vergonzosos. De todo puedes hablar, menos de Cristo.
Trabajo puedes buscar, almas no puedes buscar. ¿Cómo es posible eso? Pedro, ¿me amas? El diablo se mete a través de la indiferencia, de la vergüenza, de la apatía y de la falta de compasión por las personas que se pierden. Al diablo no le importa que vengas a la iglesia, porque nadie se salva con que tú vengas a la iglesia. ¿O sí? No. Pero hay que hablar del evangelio. Y a veces somos tan cabezones que por medio de una tontería el diablo nos atonta y nos enmudece para que no prediquemos. Deberíamos de tener una sed, un hambre. Deberíamos de deshacernos de esa falta de compasión y apatía y comenzar a predicar el evangelio. Deberíamos de hacer el compromiso de buscar predicar el evangelio siquiera una vez por semana. De buscarlo. Y si tú lo buscas, Dios te va a poner oportunidades. Más que tienes que andar con los ojos abiertos. Todas las semanas Dios pone gente en tu camino. Todas las semanas. Pero ni siquiera les preguntas, ¿amas a nuestro Señor Jesucristo? Como dice Judas, salvad a los que se pierden. Aquellos que se encaminan al infierno, sálvalos. Ahora, yo sé que tú no los puedes salvar, ni yo. Pero ¿qué está diciendo con eso? Dales el mensaje de salvación. Debería de haber fuego en nuestra iglesia por predicar, hermanos. Yo quisiera que tú sintieras eso que yo siento, de que yo no me puedo callar. Es algo que me consume, el querer hablarle a otros de Cristo. Me consume. ¿Por qué a ti no? El diablo ahí te tiene, mira, como títere. Dos cosas que el diablo teme: cristianos que oran y cristianos que predican. Y si no predicas, es porque seguramente no oras. Ahí se echa un doble el enemigo. Yo lo voy a seguir predicando. El día que yo esté delante de mi Señor, quizás no voy a poder decir, le prediqué a todo el mundo que me pusiste, pero al menos podré decir, hice lo que pude, Señor. ¿Qué irás a decir tú? Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica. ¿Qué vas a hacer? No sé cómo, te enseñamos cómo. Ese no es problema. Pero mientras no quieras, aunque te dé 1000 lecciones de evangelismo, no lo vas a hacer. Inclinemos nuestras cabezas, por favor. Toda cabeza inclinada y todo ojo cerrado. Este es momento personal. ¿Reconoces que has fallado? ¿Y que has estado callado por tanto tiempo? Dios lo sabe. Pero Dios es un Dios de oportunidades. Dios te está diciendo, comencemos de nuevo.
Yo te voy a dar las palabras, como dije a mis discípulos, dijo el Señor, cuando os echen en los tribunales y os interroguen, no te preocupes qué vas a decir. El Espíritu te dirá cómo responder. Pero ¿estarías dispuesto a hacer un nuevo compromiso con Dios y decirle, Señor, aquí estoy, úsame para llevar las buenas nuevas? Perdóname por no haberlo hecho, Señor. Digo que te amo, pero no hablo de ti. Digo que te sirvo, pero no predico el Evangelio. Dame, Señor, una nueva oportunidad. Y no te voy a pedir que levantes la mano. Dios te ve tu corazón. Pero los resultados se van a ver. Gente va a venir a los pies de Cristo. Gente se va a bautizar. Gente se va a añadir a la iglesia. Porque ya no será uno o dos predicando, sino toda una congregación. Nuestro Padre, Señor, gracias infinitas por cada oportunidad que tú nos das. Gracias por aquella persona que se tomó el trabajo de compartir el Evangelio con nosotros. No permita, Señor, que sigamos en nuestro egoísmo, solo pensando en nosotros y no en aquellos que necesitan ese mensaje. Abre, Señor, nuestros ojos ante las oportunidades que nos pones, las personas que traes a nuestra vida y a nuestro camino para predicarles, Señor. Quita toda vergüenza, quita todo temor, mi Dios. Reaviva esa chispita que apenas queda para que se convierta un fuego consumidor en nuestro corazón por predicar, Señor. Cámbianos, renuévanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a prepararnos para los diezmos y las ofrendas. Padre, agradecidos estamos